Estoy grabando. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es un óxido, ¿ya? Vamos a de lo más básico estamos empezando, ¿ok, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, que está bien. ¿Ya? Entonces, un óxido básico básicamente es de la combinación de un metal más un oxígeno para formar lo que es un óxido, ¿ya? Y de manera general, un óxido es metal, oxígeno, ¿no? La combinación, intercambio de estados de oxidación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La valencia del oxígeno va a venir donde el metal y la valencia del metal donde el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Intercambio, ¿no ve? Entonces, en este caso también X y Y puede ser valencia, o en realidad, ¿no? Son valencias tanto del oxígeno como del metal, respectivamente, ¿no? Ahora, hay casos donde los estados de oxidación tanto del metal es par. Cuando es par, hay una simplificación que siempre se hace. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Por ejemplo, acá abajo tenemos algunos compuestos, ¿no? En particular. Ahora ustedes van a decir si esto está bien o está mal, ¿ya? Aquí, el sodio, ¿con qué valencia está? Chicos, Con más uno. Con uno, Inge. Con más sí, está uno. bien. Al intercambiar, el estado de oxidación del oxígeno está viniendo a donde el metal, que es el sodio. ¿Estamos de acuerdo? Como esto es más uno, se sobreentiende que hay aquí uno, no se escribe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, también. ¿Ya? Y en la nomenclatura tradicional o sistemática se lee como óxido de sodio. Sodio. En nomenclatura UPAC también de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí, por ejemplo, el óxido de calcio. El estado de oxidación del calcio, ¿cuánto es? Dos. Más 2, ¿no? ¿Sí? Sí. Más 2. Al intercambiar 2, 2, ¿no? Como son pares, ¿qué se hacen? Hemos dicho que se Simplifica. simplifican. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es 1, con esto, se simplifican y solamente la escritura es calcio, oxígeno. ¿Ya? Ujú. Y en la nomenclatura se lee como óxido de calcio y en la tradicional, ¿no? Y en la UPAC también, óxido de calcio. Aquí, esto, hierro más oxígeno. Oh, Rodrigo. Ya, entonces aquí tengo el óxido de hierro, también se puede decir óxido ferroso en la nomenclatura tradicional, ¿ya? Y en la nomenclatura UPAC es óxido de hierro 2. Se escribe en números romanos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola, hola.
Sí, Inge. ¿Se entiende, no ve? Sí, 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 se Ya, entiende, entonces, Norbert. como es par, porque los estados de oxidación del hierro son más 2 y más 3, ¿no? Entonces, como está aquí con la valencia mínima, que es de más 2, entonces al simplificar solo se escribe como hierro, oxígeno. Ya, entonces la escritura en la nomenclatura UPAC es con números romanos en la terminación, no se olviden de eso. Ya, y en la nomenclatura tradicional se lee como óxido ferroso. En la nomenclatura UPAC se lee como óxido de hierro 2. Ahora, aquí yo tengo el óxido de hierro, pero en este caso está con estado de oxidación de más Más 3. 3, ¿no? Entonces, al intercambiar, como el del oxígeno es par, pero del hierro es impar, no se simplifican, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? No hay simplificación. Cuando es par y el otro es impar. Entonces, se lee en la nomenclatura tradicional como óxido férrico. Y en la nomenclatura UPAC, óxido de hierro 3. sí. Ujú. Aquí, el plomo. El plomo está aquí con la valencia de oxidación de más 2. 2, ¿no? Como es par, entonces se simplifican y solo nos quedan plomo y oxígeno. Oxígeno. Aquí, por ejemplo, el plomo está con ¿qué estado de oxidación está, chicos? Más 4. Más 4. Más 4, ¿no? Entonces, inicialmente ha debido estar así, ¿no? Plomo, 2, oxígeno, 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, como esto es par y este es par, ¿qué hemos dicho? Que se simplifican. Entonces, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 1, 2. Entonces, este 1 se sobreentiende que hay aquí 1. No se escribe, solo se escribe el 2. Entonces sería plomo, oxígeno, 2. Se lee en la nomenclatura tradicional óxido plúmico. ¿Por qué? Porque el plomo está con su estado de oxidación máxima, que es de más 4, ¿no? Y en la nomenclatura UPAC sería como óxido de plomo en números romanos 4. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Sí, que Sí, está muy claro. claro. Ya. Ahora, aquí yo tengo, por ejemplo, que es el cobre. ¿Cuáles son sus estados de oxidación del cobre? Más Tiene 2, ¿no ve? Más uno, ¿Estamos más de dos. acuerdo? sí. Más 1 y más 2. 2, ¿no? Tiene solo 2 estados de oxidación. En este caso, aquí como está, no hay índices, tanto en el cobre como en el subíndices, tanto en el cobre como en el oxígeno. ¿Con qué valencia está? ¿Con más 1 o con más 2? Con más 2. Más 2, ¿no ve? ¿Por qué? Porque se ha simplificado. El oxígeno es menos 2, el cobre es más 2. Como son 2 y 2, se simplifican y solo nos quedan cobre, oxígeno. Ahora, ¿cuáles son sus estados de oxidación? Ahora, ustedes denme el nombre, ya voy a escribir acá, aquí encima voy a hacer. ¿Qué es eso? Mm, ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Cobre. ¿Qué?
¿Cuál es el nombre de ese compuesto, chicos? Cobalto, Inge. Ya, ¿cuál es el Norte. nombre? El nombre. Óxido de cobalto. Óxido cobáltico. No. Cobáltico, me estás diciendo que está con su estado de oxidación de más Mayor valencia. 3. ¿No ve? Porque si tú me dices óxido cobáltico, Óxido la, cobaltoso. sí, eso. Óxido cobaltoso sería en la nomenclatura tradicional y cómo se lee, ¿no ve? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Óxido cobaltoso. Ese es el nombre. En la nomenclatura tradicional. Óxido cobaltoso. Ahora, en la nomenclatura yupa, ¿cómo sería? Óxido de cobalto. Óxido de cobaltoso. A ver, Óxido de cobalto 2. sí, eso. Entonces, en la nomenclatura yupac sería óxido de cobalto, óxido de cobalto 2, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? En números romanos. Eso sería. El uno es en el sistema tradicional y el otro es en el sistema o en el, sí, nomenclatura yupac y el otro la tradicional. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. La tradicional y la yupac. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? Ahora yo les voy a dar el nombre. Ustedes me van a decir la fórmula. ¿Dejo entender? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ya. Y voy Sí, a sí. hacer yo el nombre. A ver, aquí. ¿Cuál es la fórmula? Estoy escribiendo yo en el nomenclatura tradicional, ¿ya? ¿Cuál sería la fórmula de esa? ¿Cuál sería la fórmula del óxido mercurioso, chicos? HG2 y O. Oxígeno. ¿Esa? ¿Sí? Sí, Inge. ¿Estamos de acuerdo, Sí, chicos? ingeniero, está bien. Ese es, ¿no ve? Sí, ese es. ¿Ya? Sí. Ahora, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Óxido áurico.
En la nomenclatura Yupac, Óxido de oro 3. ya. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Óxido de Óxido de aluminio. aluminio. Óxido lumínico. ¿Alumínico o Óxido de de aluminio? ¿No aluminio. ve? El aluminio, ¿cuál es su estado de oxidación? ¿Solo tiene uno o tiene dos estados de oxidación? Solo uno. Solo 1 ¿Cuál es? Solo 1 ¿Cuál es? más 3. más 3. Sí, esto nomás es, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y del oro es? Más uno y más. 3. Es. Listo. Tiene dos estados de oxidación, ¿no? ¿Está claro, chicos, cómo se está haciendo? Sí, Inge. Sí, ¿Se sí. entiende? Inge. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? ¿Nada? ¿Todo claro? Disculpe, Inge. ¿Ve? Solo vamos a utilizar dos nomenclaturas, la stock, no vamos a utilizar ingeniero o... No, estas dos nomás, las más comunes, lo que más se utiliza estamos usando. Ya, gracias, Inge. ¿Ya? ¿Ya? Porque se van a confundir. Si van a utilizar los tres, ahorita estoy colocando las que más se dan uso. ¿Me dejo entender? Sí, Inge. ¿Ya? Estas dos se van a utilizar más. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? ¿Nadie es? ¿Todo claro? Dos. Estamos haciendo por si acaso un repaso, ya un diagnóstico. No es parte de esto. Esto estamos haciendo un repaso a grandes rasgos, ya lo que es la parte de química inorgánica. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Sí, Ya, sí. no es todavía, no estamos avanzando del tema, o sea, del contenido temático de lo que se va a hacer este semestre, pues ya que estamos dando un repaso nomás esto. ¿Estamos de acuerdo? Es como uno, ¿qué se dice esto? Diagnóstico. ¿Ya? Ya, Inge. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? ¿Nadie es? Continuamos entonces, ¿no? Sí. Ya, vamos a ver un poquito lo que es peróxidos, ¿ya? Básicamente la formación de un peróxido es la combinación de un óxido más un átomo de oxígeno, ¿ya? Para la formación de un peróxido. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo en particular de un peróxido. Este es el peróxido de sodio, ¿no? Y esto básicamente viene de dónde, ¿ya? Lo que dice la definición, ¿no? Para la formación de un peróxido, un óxido más un átomo de oxígeno, ¿no? Aquí yo tengo el óxido de sodio, ¿ya? Me dice que a esto tengo que sumarle un átomo de oxígeno. Al sumarlo, aquí abajo yo voy a tener el peróxido de
sodio, ¿no? Un oxígeno más un oxígeno, ¿cuánto es? 2 oxígenos, Oxígeno. ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, ¿Se entiende, no Sí. ve? Sí, sí. Ya, y así podemos hacer con los diferentes metales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el peróxido de potasio. potasio. Ahora, ustedes denme el nombre o la fórmula, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula del peróxido de hidrógeno? H2O2. Sí, eso es, ¿no? ¿Y el otro nombre qué se dice a esto? El peróxido de hidrógeno. ¿Cuál sería el otro nombre que recibe? Agua oxigenada. Exacto, agua oxigenada. Listo, entonces van a tener mucho cuidado, chicos, ¿ya? Les estoy recalcando por si acaso esta parte. Acuérdense lo que estamos haciendo. Yo puedo colocar, por ejemplo, en un método de igualación ion-electrón, ¿saben cómo? Yo no puedo decir peróxido de hidrógeno, puedo colocarlo, por ejemplo, si yo coloco, por decir, ¿no? A ver, yo me voy a inventar cualquier fórmula, por decir, no me estoy inventando por si acaso, chicos, ¿ya? Puedo decir óxido de sodio, ¿no? Óxido de sodio, ¿ya? Óxido de sodio, más, ¿no? Agua oxigenada. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Sí? Sí, Jóvenes, Sí, sí, ¿ya? Inge, Entonces da un compuesto tal, puedo decir. Entonces, para igualar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que escribir esto ¿en qué? En sus fórmulas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? sí, ¿No ve? sí. Para igualar por el método de un electrón, yo tengo que escribir sus fórmulas, ¿no? El óxido de sodio así será así, ¿no? Y del agua oxigenada, como ya hemos hecho aquí, ya sabemos la fórmula. Entonces, más, ¿sí? ¿No? Y da un compuesto, ¿no? Entonces, por eso estamos tratando de nombrar primero con nombre y escribir su fórmula y también a la inversa. También puedo escribir mezclado, ¿no ve? Yo puedo escribir aquí como nombre y aquí puedo escribir como fórmula, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Sí, sí. ¿O alguien se ha perdido? No. ¿Está claro hasta allí? Sí. Chicos, no se duerman, por favor. Jóvenes, Sí, Sí, está bien, Inge. ya, de esa manera también bien, podemos Inge. escribir.
Continuamos. Entonces, básicamente los peróxidos se forman con los metales que aquí están nombrados, ¿no? Los peróxidos, por ejemplo, ahí abajo tenemos el peróxido de zinc, ¿no? Que es zinc, oxígeno, 2. ¿Se ubican? ¿No ve de dónde sale esto? ¿No ve, chicos? ¿Sí? ¿O alguien se ha perdido? Es el peróxido de zinc. ¿Entienden? ¿No ve? Sí, Y pueden formar con los diferentes metales, ¿no? Como ser con litio, rubidio, cesio, calcio, estroncio, bario, magnesio, ¿ya? Con esos elementos pueden formar lo que es un peróxido, ¿ya? Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, el 8, óxidos salinos dobles, o también llamados dobles o mixtos, ¿ya? Entonces, básicamente los óxidos salinos o dobles o mixtos es la combinación de aquellos elementos que tienen dos estados de oxidación. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, Sí, chicos? Inge. Ya, por ejemplo, el hierro Y tiene dos estados de oxidación, ¿no? Es hierro más 2 y hierro más 3, ¿no? Entonces, el óxido salino o doble o mixto es la suma de estos dos, ¿no? Entonces, yo lo puedo sumar. Aquí tengo dos hierros, aquí tengo un hierro. Al sumar ambos, ¿cuántos hierros ahí voy a tener? 3, 5, 3, ¿no? 3. Aquí tengo un oxígeno y aquí tengo 3 oxígenos. ¿Cuántos 4, oxígenos voy a tener? 4. 4, Entonces, ¿cuál sería el nombre de esto? Óxido ferroso férrico. También se nombra así. O también puede decirse óxido salino de hierro, ¿ya? O también otro nombre es el óxido mixto de hierro. Y tiene 4 nombres, por si acaso. Mira, óxido doble de El hierro. hierro. Cualquiera de estos nombres es válido para este óxido mixto. ¿Estamos de acuerdo? sí, Inge. Inge. ¿Alguien tiene alguna duda allí? Nadie, ¿todo está claro? Sí, todo está claro. Vámonos a la siguiente. Aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, es lo que vamos a ver ahora, lo que es la parte de los óxido ácido, también llamado lo más común como anhídridos, ¿ya? Los anhídridos básicamente es la combinación de un no metal más un oxígeno. No metal más un oxígeno, ¿ya? Entonces, esto también es muy similar a lo que se denota en los óxidos, ¿no? Cuando es par, se simplifica, ¿no? Cuando es impar, se escribe tal como está. Ahora, aquí, por ejemplo, yo tengo el... Ahora, aquí la ventaja de los anhídridos es porque los anhídridos tienen algunos cuatro estados de oxidación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. El bromo, el cloro, el yodo, tienen 4 estados de oxidación, ¿no? ¿Cuáles son sus estados de oxidación? Pueden decir, chicos. Más 1, más 3, más 5, más 7. Sí, eso es, efectivamente. Más 1, más 3, más 5 y más 7.
Esos son sus estados de oxidación de la mayoría de los halógenos. Ahora, el nombre básicamente lleva, ¿no? Por ejemplo, con la mínima valencia, ¿qué terminación debería llevar en la nomenclatura tradicional cuando se nombra la fórmula? Hipos o Inge. Bien. Hiposo. Y más 3, oso, sí, Oso. bien. Y más 5, ico, más 7, perico, icono. Entonces, esa es la nomenclatura que se le da en la nomenclatura tradicional, ¿no? Y en la nomenclatura UPAC se utiliza al inicio como monóxido, ¿no? ¿Por qué monóxido? ¿Por qué? Porque solo tiene un oxígeno. Aquí, ¿no ve? Eso estamos denominando. Por eso estamos colocando monóxido de di. ¿Por qué di? Porque tiene 2 bromos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ya, monóxido de dibromo. Eso sería el nombre en la nomenclatura UPAC. Yu- UPAC, ¿no? Y en la tradicional sería anhídrido hipobromoso. Entonces, como se han dado de cuenta, estas terminaciones se utilizan cuando es en el sistema, en la nomenclatura tradicional, el hiposo, oso, ico, hiper, ico. ¿Ya? En la nomenclatura tradicional se utiliza esto, pero en la nomenclatura UPAC ya no, ¿no ve? Como se han dado de cuenta, cambia. ¿Sí?